Mi marido te podría despedir con una llamada, dijo sin saber que el mecánico lo empleaba. El sol de mediodía en la Ciudad de México golpeaba implacable sobre el asfalto cuando el Mercedes-Benz AMG GT negro de Valeria Santibáñez comenzó a hacer un ruido extraño en el motor. Tenía 32 años, era la esposa de uno de los ejecutivos más prometedores de una corporación tecnológica internacional y acababa de salir de un almuerzo de beneficencia en Polanco, donde había donado el equivalente al salario anual de un trabajador promedio, solo para aparecer en la foto del evento. Su vestido Chanel blanco contrastaba dramáticamente con el interior negro del vehículo, y sus lentes de sol Prada ocultaban unos ojos azules acostumbrados a mirar el mundo desde arriba. Valeria vivía en una burbuja de privilegios que había construido cuidadosamente durante los últimos 10 años, desde que había conocido a Roberto en una conferencia empresarial en Monterrey. Él era un ingeniero brillante que había escalado rápidamente en la jerarquía corporativa y ella había aprovechado esa oportunidad para abandonar su trabajo como relacionista pública y dedicarse a lo que consideraba su verdadera vocación, ser la esposa perfecta de un ejecutivo exitoso. Eso significaba asistir a eventos sociales, mantener una imagen impecable y recordarle constantemente a cualquiera que escuchara lo importante que era su esposo en el mundo empresarial. El ruido del motor se intensificó justo cuando pasaba frente a un taller mecánico en la colonia Roma Norte, un barrio que ella normalmente evitaba por considerarlo demasiado popular para su gusto. El letrero decía: Taller Mecánico Rodríguez, especialistas en vehículos de alta gama, pero el establecimiento lucía modesto, con piso de concreto manchado de aceite y herramientas que parecían haber visto mejores días. Valeria no tenía opción. El carro estaba perdiendo potencia rápidamente y apenas logró meterlo al estacionamiento del taller antes de que se apagara completamente. Salió del vehículo con la elegancia ensayada de quien está acostumbrada a ser observada, sus tacones de 12 centímetros resonando contra el piso desigual mientras ajustaba su bolso Hermès Birkin en el brazo. Un joven mecánico salió a recibirla, limpiándose las manos en un trapo que había visto días mejores. Aparentaba unos 28 años. Tenía el cabello negro, ligeramente despeinado, y vestía un overol azul marino manchado de grasa. Sus manos mostraban las cicatrices y callos propios de alguien que trabajaba con herramientas todos los días. Se llamaba Diego Rodríguez, aunque Valeria ni siquiera se molestaría en preguntarle su nombre durante la mayor parte de su encuentro. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Diego se acercó con una sonrisa profesional y amable. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era cálida y educada, pero Valeria apenas lo miró antes de responder con un tono que dejaba claro que consideraba la situación por debajo de su estatus. Mi carro comenzó a hacer ruidos extraños. Necesito que lo revises inmediatamente. No tengo tiempo para esperar. Tengo una cita importante en Las Lomas en 1 hora. Diego asintió pacientemente. Claro, permítame revisar qué puede estar causando el problema. ¿Podría describirme el tipo de ruido que escuchó? Valeria lo miró como si le hubiera preguntado algo completamente absurdo. ¿Cómo voy a saber qué tipo de ruido? Para eso estás tú aquí, ¿no? Solo arréglalo rápido. Es un Mercedes de más de 2 millones de pesos. Espero que sepas trabajar con este tipo de vehículos. Su tono dejaba implícito que dudaba de la capacidad del mecánico para manejar algo tan costoso. Diego mantuvo su compostura profesional. Entiendo, señora. Permítame abrir el cofre y realizar un diagnóstico. Estos modelos AMG GT tienen sistemas bastante complejos, pero estoy familiarizado con ellos. Valeria sacó su teléfono y comenzó a revisar sus redes sociales, completamente desinteresada en cualquier explicación técnica. Solo quiero saber cuánto va a tardar y cuánto va a costar. Y más te vale que no intentes cobrarme de más por ser mujer. Conozco los trucos que usan ustedes los mecánicos para estafarle a la gente que no sabe de carros. Diego respiró profundamente, acostumbrado a lidiar con clientes difíciles, aunque el nivel de condescendencia de esta mujer estaba en otra categoría. Se dirigió al Mercedes y abrió el cofre con el cuidado profesional de quien realmente conoce su trabajo. Sus ojos entrenados comenzaron
comenzaron a escanear el motor V8 biturbo, buscando señales del problema. Mientras tanto, Valeria caminaba por el taller mirando todo con evidente desagrado. El olor a aceite y gasolina la incomodaba. El calor del mediodía hacía que su maquillaje comenzara a derretirse ligeramente, y la simple presencia en ese lugar la hacía sentir fuera de su elemento. Se sentó en una silla de plástico que el taller ofrecía para los clientes. Sacó un pañuelo de su bolso y limpió meticulosamente el asiento antes de posarse en él, como si el simple contacto pudiera contaminarla. Diego trabajaba en silencio, moviendo sus manos expertas entre los componentes del motor. Después de varios minutos de inspección detallada, identificó el problema. Uno de los turbos estaba presentando fallas en su sistema de lubricación, lo cual había causado una sobrecarga térmica que estaba afectando el rendimiento del motor. Era un problema serio, pero reparable, aunque requeriría algunas horas de trabajo y posiblemente ordenar una pieza de reemplazo. Se acercó a Valeria para explicarle la situación. Señora, ya identifiqué el problema. El turbocompresor está presentando fallas. Necesito realizar algunas reparaciones y posiblemente reemplazar algunos componentes. El trabajo llevaría aproximadamente 3 o 4 horas y, dependiendo de las piezas que necesite, Valeria lo interrumpió bruscamente. ¿4 horas? ¿Estás bromeando? No tengo 4 horas para esperar en este lugar. Necesito el carro funcionando ahora. Diego intentó explicar con paciencia. Entiendo su urgencia, señora, pero este tipo de reparación no se puede apresurar. Si no se hace correctamente, podría causar daños mayores al motor, y eso sería mucho más costoso. Valeria se puso de pie bruscamente. No me vengas con excusas. Seguramente solo quieres cobrarme más por hacerlo tardar más tiempo. Eso es lo que hacen todos ustedes. En ese momento, otro mecánico del taller, un hombre mayor llamado Ernesto, que llevaba trabajando con Diego desde que el joven había abierto el negocio 5 años atrás, se acercó para ofrecer su opinión profesional. El joven tiene razón, señora. Este modelo de Mercedes requiere cuidado especial. No es algo que se pueda hacer en media hora. Valeria lo miró con desprecio aún mayor. ¿Y tú quién eres? ¿Su cómplice? Ya sé cómo funcionan estos lugares. Se ponen de acuerdo para inflar los precios y aprovecharse de los clientes. Ernesto intercambió una mirada con Diego, ambos sorprendidos por el nivel de hostilidad. Diego intentó una vez más mantener la profesionalidad. Señora, le aseguro que no estamos intentando estafarla. El precio que le estoy cotizando es justo para el tipo de trabajo que requiere su vehículo. Puedo mostrarle los precios de las piezas en el catálogo oficial de Mercedes si lo desea. Valeria dejó escapar una risa sarcástica. ¿Catálogo oficial? Ustedes tienen acceso a catálogos oficiales de Mercedes. La situación estaba escalando de una manera que Diego no había anticipado. Llevaba 5 años dirigiendo ese taller. Había trabajado con cientos de clientes y vehículos de todas las gamas, desde autos compactos hasta superdeportivos italianos. Había estudiado ingeniería automotriz en el Tecnológico de Monterrey, una de las mejores universidades de México, y luego había hecho una especialización en motores de alto rendimiento en Alemania. Su taller, aunque modesto en apariencia, tenía una reputación excelente en el circuito de entusiastas automotrices de la ciudad, pero nada de eso importaba en ese momento frente a los prejuicios de esta mujer. Valeria sacó su teléfono y comenzó a marcar un número. Voy a llamar a la agencia Mercedes de Santa Fe. Ellos sí saben trabajar con estos autos, no como ustedes. Diego asintió calmadamente. Por supuesto, señora, es su derecho llevar el vehículo donde usted prefiera. Sin embargo, debo advertirle que el carro no está en condiciones de ser conducido en este momento. Necesitaría una grúa para transportarlo. Valeria levantó la vista de su teléfono, claramente frustrada. Entonces, llama a una grúa. Diego respondió con la misma paciencia. Puedo hacer eso, pero tomará al menos 1 hora para que llegue. Y el servicio de grúa más el tiempo de espera en la agencia probablemente signifique que no tendrá su carro hasta mañana. Mi oferta sigue en pie. Puedo repararlo aquí en 4 horas y tendrá su vehículo funcionando perfectamente esta misma tarde. La frustración de Valeria alcanzó su punto máximo. No podía creer que estuviera atrapada en ese taller mediocre con estos mecánicos que claramente no sabían con quién estaban tratando. Fue entonces cuando decidió usar su arma secreta, la posición social de su esposo. Miró a Diego con una expresión de superioridad absoluta.
absoluta. ¿Sabes qué? No tengo por qué estar perdiendo mi tiempo discutiendo con un simple mecánico. Mi esposo es Roberto Santibáñez, subdirector de tecnología de Innovatech Solutions. Seguramente has oído hablar de esa empresa. Es una de las corporaciones más importantes del país. Diego permaneció en silencio, su expresión neutral, pero algo cambió sutilmente en sus ojos. Valeria no lo notó, demasiado ocupada en su diatriba. Continuó, su voz volviéndose más alta y estridente. Mi marido maneja presupuestos de cientos de millones de pesos. Tiene más de 50 empleados bajo su mando. Mi marido te podría despedir con una llamada si trabajaras en cualquier empresa real. Así que no me vengas con tus excusas baratas y tus intentos de sacarme dinero. Las palabras resonaron en el taller y los otros mecánicos presentes dejaron de trabajar momentáneamente. Ernesto miró a Diego con preocupación, esperando ver cómo reaccionaría el joven ante semejante humillación pública. Había un cliente en la sala de espera que había presenciado todo el intercambio, visiblemente incómodo por la escena. Diego respiró profundamente. 5 años dirigiendo su propio negocio le habían enseñado a mantener la calma en situaciones difíciles, pero esta mujer había cruzado una línea. No solo lo había insultado profesionalmente, sino que había usado la posición de su esposo como arma para intimidarlo. La ironía de la situación era tan profunda que casi resultaba cómica, pero Diego no sonrió. Simplemente miró a Valeria con una calma que ella interpretó como sumisión, pero que en realidad era el control férreo de alguien que sabía mucho más de lo que aparentaba. Entiendo, señora, dijo Diego con una voz más fría que antes. En ese caso, será mejor que espere a que su esposo pueda venir a recoger el vehículo o enviar la grúa que él considere apropiada. Lamento no haber cumplido con sus expectativas. Valeria sonrió con satisfacción, creyendo que finalmente había puesto al mecánico en su lugar. Eso está mejor. Ya era hora de que entendieras con quién estás hablando. Y cuando le cuente a Roberto sobre este lugar y tu actitud, puedes estar seguro de que nunca más tendrás clientes de nuestro nivel. Diego no respondió. Simplemente asintió y se alejó hacia su oficina en la parte trasera del taller. Valeria lo vio irse con una sensación de triunfo mezclada con irritación por toda la situación. Sacó su teléfono y llamó a Roberto. La llamada fue directa al buzón de voz. Estaba en una reunión importante como casi siempre. Valeria dejó un mensaje exigente, explicando la situación y demandando que enviara a alguien a rescatarla de ese horrible taller. Pasaron 45 minutos antes de que Roberto pudiera devolver la llamada. Para entonces, Valeria estaba sentada en su Mercedes, con el aire acondicionado apagado porque el motor no funcionaba, sudando en su vestido Chanel y cada vez más furiosa. Cuando su teléfono finalmente sonó, contestó inmediatamente. Roberto, ¿dónde has estado? He estado atrapada en este horrible taller mecánico lleno de incompetentes. La voz de Roberto sonaba tensa al otro lado de la línea. Valeria, estoy en medio de una junta crucial con el director general. ¿Qué pasó exactamente? Valeria procedió a contar su versión de los eventos, exagerando la supuesta incompetencia de Diego y minimizando su propio comportamiento. Omitió convenientemente las partes donde ella había sido condescendiente y grosera, enfocándose en cambio en cómo el mecánico había intentado cobrarle de más y no había respetado su urgencia. Terminó su relato con: y cuando le mencioné tu nombre y tu posición, ni siquiera pareció impresionado. Es evidente que este lugar no tiene ni idea de cómo tratar a clientes de nuestro calibre. Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. Cuando Roberto finalmente habló, su voz tenía un tono que Valeria no pudo interpretar completamente. ¿Dijiste que estás en el taller mecánico Rodríguez en la Roma Norte? Sí, respondió Valeria irritada. ¿Por qué? ¿Conoces este lugar? Otro silencio. Valeria, ¿cómo se llama el mecánico con el que hablaste? Valeria frunció el ceño. No sé, nunca me interesé en preguntarle su nombre. Es un tipo joven, de unos 28 años, vestido con overol azul. Pero eso no importa, Roberto. Lo importante es que vengas a sacarme de aquí. Roberto dejó escapar un suspiro que sonaba entre frustración y resignación. Valeria, quédate ahí. Voy para allá. Necesitamos hablar. El tono de su voz era inusual, casi grave, pero Valeria estaba demasiado enfocada en su propia incomodidad para notarlo. Bien, date prisa. Este calor es insoportable. Roberto colgó sin despedirse apropiadamente, lo cual también era inusual. Valeria guardó su teléfono
teléfono y decidió salir del carro para al menos buscar algo de sombra. Mientras caminaba hacia la pequeña área de espera del taller, notó que Diego había salido de su oficina y estaba hablando en voz baja con Ernesto. Ambos la miraron brevemente antes de continuar su conversación. Había algo en la forma en que Diego la miraba ahora que era diferente. Ya no era la paciencia profesional de un proveedor de servicios tratando con un cliente difícil. Era algo más. ¿Compasión? ¿Lástima? Eso la irritó aún más. 30 minutos después, un BMW Serie 7 negro entró al estacionamiento del taller. Roberto salió del vehículo con su traje de ejecutivo impecable, pero su expresión no era la de un esposo viniendo al rescate de su mujer. Era la expresión de alguien que está a punto de enfrentar una situación muy incómoda. Valeria se levantó de su silla, aliviada de verlo. Roberto, gracias a Dios que llegaste. Este lugar ha sido una pesadilla absoluta. Roberto levantó una mano para silenciarla suavemente. Valeria, antes de que digas nada más, necesito que conozcas a alguien. Se volteó hacia donde Diego estaba parado cerca del Mercedes de Valeria. Diego, lamento mucho si mi esposa te ha causado algún inconveniente. Valeria miró a su esposo con confusión. ¿Por qué le estaba hablando con tanto respeto a ese mecánico? ¿Y por qué sabía su nombre? Diego se acercó, limpiándose las manos una vez más en su trapo. No te preocupes, Roberto. Es una situación desafortunada, pero entendible. Roberto se volvió hacia Valeria con una expresión seria. Valeria, permíteme presentarte formalmente a Diego Rodríguez. Él no es solo el dueño de este taller, es el fundador y CEO de Innovatech Solutions, la empresa donde yo trabajo. El mundo de Valeria se detuvo. Sus oídos zumbaban como si alguien hubiera detonado una bomba cerca de ella. Miró a Diego, luego a Roberto, luego de nuevo a Diego, esperando que alguien le dijera que esto era una broma elaborada. Pero la expresión seria de ambos hombres le indicó que esto era terriblemente real. Diego Rodríguez no era un simple mecánico, era un ingeniero y empresario millonario que había fundado Innovatech Solutions 7 años atrás, cuando tenía apenas 21 años. La empresa había crecido exponencialmente, convirtiéndose en una de las corporaciones tecnológicas más exitosas de México. Diego había aparecido en la portada de revistas de negocios. Había sido reconocido como uno de los jóvenes empresarios más innovadores del país, y era conocido en los círculos empresariales por su enfoque poco convencional de los negocios y su insistencia en mantenerse conectado con trabajos manuales, a pesar de su éxito financiero. El taller mecánico era su refugio, su forma de mantenerse conectado con lo que amaba hacer antes de que el éxito empresarial consumiera su vida. 2 días a la semana, Diego cerraba su oficina ejecutiva y venía a trabajar con sus manos en motores reales, usando un overol manchado de grasa en lugar de trajes de diseñador. Valeria sentía que sus piernas estaban a punto de fallarle. El color había drenado completamente de su rostro, y su boca se abrió y cerró varias veces sin que saliera ningún sonido. Roberto la observaba con una mezcla de vergüenza por ella y disculpa hacia su jefe. Finalmente, Valeria encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. No puede ser. Tú eres... Diego asintió calmadamente. Soy el CEO de Innovatech Solutions, sí. También soy ingeniero automotriz y dueño de este taller, que es mi pasión personal. Y respondiendo a tu comentario anterior, técnicamente sí, tu esposo trabaja para mí, aunque prefiero pensar que trabajamos juntos, ya que Roberto es un miembro invaluable de nuestro equipo. Las palabras que Valeria había dicho resonaron en su memoria con una claridad dolorosa. Mi marido te podría despedir con una llamada. La ironía era tan cruel que casi resultaba poética. Ella había intentado intimidar con el poder de su esposo al único hombre en la ciudad que podría realmente despedir a Roberto con esa misma facilidad. Roberto intervino, su voz mostrando la incomodidad de la situación. Diego, realmente lo lamento mucho. Si hubieras sabido que Valeria estaba aquí, habría... Diego levantó una mano. No es tu culpa, Roberto. Tu esposa no sabía quién era yo y actuó basándose en las apariencias. Es una lección que todos necesitamos aprender en algún momento. Valeria seguía en shock, pero lentamente comenzó a procesar las implicaciones completas de lo que había hecho. No solo había insultado a un profesional competente, no solo había sido prejuiciosa y clasista, sino que había amenazado el trabajo de su propio esposo sin saberlo. Había presumido
convencido del poder de Roberto frente al único hombre que realmente tenía poder sobre la carrera de su marido. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, una mezcla de vergüenza, humillación y miedo. ¿Miedo a qué? A que Diego despidiera a Roberto por su comportamiento, a que esta historia se esparciera por los círculos sociales donde ella había construido cuidadosamente su reputación, a tener que enfrentar que todo lo que creía sobre sí misma y su posición en el mundo era una ilusión frágil. Yo no sabía, comenzó a decir, su voz quebrándose. Yo pensé, Diego la interrumpió suavemente pero con firmeza. Pensaste que por la forma en que estaba vestido, por el lugar donde trabajo y por mi edad no podía ser alguien importante o competente. Pensaste que tu posición social te daba derecho a tratarme con desprecio. Y cuando intenté hacer mi trabajo profesionalmente, usaste la posición de tu esposo como un arma para intimidarme. Cada palabra era como un bisturí preciso, cortando a través de todas las capas de pretensión y exponiendo las verdades incómodas que Valeria había estado evitando reconocer sobre sí misma. Roberto miraba al suelo, claramente avergonzado de ser parte de esta situación. Diego continuó, su voz manteniendo esa calma inquietante que era de alguna manera más efectiva que cualquier grito habría sido. Señora Santibáñez, he construido una empresa de cero porque aprendí desde joven que el valor de una persona no se mide por su apariencia o por cuánto dinero tiene, sino por su carácter, su competencia y cómo trata a los demás. Vengo a este taller porque me recuerda de dónde vengo y me mantiene conectado con el trabajo real. Mi overol manchado de grasa es tan parte de quien soy como mis trajes de diseñador que uso en las reuniones de consejo. Ernesto, quien había estado observando desde una distancia respetuosa, se acercó. Diego había compartido con él años atrás su filosofía de vida, y el mecánico mayor siempre había admirado a este joven que, a pesar de su éxito masivo, nunca había perdido el contacto con sus raíces. Lo he visto rechazar reuniones con inversionistas para venir aquí a trabajar en un motor, dijo Ernesto, porque para él arreglar un carro con sus propias manos es tan importante como cerrar un contrato de millones de pesos. Valeria miró alrededor del taller con nuevos ojos. Los equipos que había considerado viejos eran en realidad herramientas especializadas de alta calidad. Las manchas de aceite que había visto con asco eran el resultado de trabajo honesto y dedicado. Los mecánicos que había despreciado mentalmente eran profesionales capacitados que Diego había elegido personalmente y entrenado. Y el hombre que había intentado humillar era alguien que, en cualquier otro contexto, ella habría estado desesperada por impresionar. Roberto finalmente habló, su voz llena de una mezcla de orgullo por su jefe y vergüenza por su esposa. Diego es conocido en la industria por este tipo de cosas. Hay una historia famosa de cuando un inversionista europeo vino a visitarlo y Diego insistió en que la reunión fuera aquí en el taller, con él en overol. El inversionista pensó que era una excentricidad, pero luego Diego le explicó que quería que cualquier socio potencial entendiera que él valoraba el trabajo honesto tanto como los negocios sofisticados. El inversionista terminó invirtiendo $50 millones en la empresa. Valeria se dejó caer en una silla, su cuerpo temblando. Todo en lo que había basado su autoestima, toda la estructura de creencias que había construido sobre clases sociales y valor personal, se estaba desmoronando frente a ella. Diego se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. Señora Santibáñez, voy a arreglar su Mercedes, porque ese es el servicio que ofrecemos aquí. No le voy a cobrar por la reparación, no porque me compadezca de usted, sino porque quiero que esto sea una lección, no un castigo. Pero necesito que entienda algo. Su esposo trabaja para mi empresa porque es brillante, dedicado y trata a todos con respeto, desde los de limpieza hasta los otros ejecutivos. Esas cualidades son las que valoro. Y esas son cualidades que todos deberíamos cultivar, sin importar cuánto dinero tengamos en el banco. Roberto puso una mano suave en el hombro de Valeria. Cariño, creo que necesitamos tener una conversación seria sobre muchas cosas. Valeria asintió débilmente, incapaz de mirar a Diego a los ojos. La humillación era completa, pero había algo más profundo sucediendo. Por primera vez en años, estaba siendo forzada a confrontar el tipo de persona en la que se había convertido. Diego se dirigió hacia el Mercedes. Dame 3 horas. El carro estará listo y funcionando perfectamente.
tarde. Roberto, puedes llevar a tu esposa a casa. Cuando el carro esté listo, te llamaré para que vengan a recogerlo. Roberto asintió agradecido. Gracias, Diego. Y nuevamente lo siento muchísimo. Diego lo miró con una sonrisa genuina. Roberto, tú no tienes nada de qué disculparte. Nos vemos mañana en la oficina. Mientras Roberto ayudaba a Valeria a levantarse y caminar hacia su BMW, ella se volvió una última vez hacia Diego. En su voz había una vulnerabilidad que no había estado presente antes. Lo siento mucho. Realmente lo siento. Diego asintió. Lo sé. Y acepto tus disculpas. Pero las disculpas son solo palabras. El verdadero cambio viene de las acciones. El camino a casa fue silencioso. Valeria miraba por la ventana, lágrimas rodando por sus mejillas, arruinando su maquillaje caro. Roberto conducía con la mandíbula apretada, procesando sus propias emociones sobre lo que había presenciado. Finalmente, cuando estaban a mitad de camino a su departamento en Polanco, Roberto habló. Valeria, necesito que entiendas algo. Diego Rodríguez es el mejor jefe que he tenido. Es el hombre más íntegro que conozco. Cuando me contrató hace 3 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Roberto, aquí medimos el éxito no solo por nuestras ganancias, sino por cómo tratamos a cada persona que encontramos, desde nuestros clientes más importantes hasta el guardia de seguridad del edificio. Valeria cerró los ojos, la vergüenza intensificándose con cada palabra. Roberto continuó, necesitando expresar lo que había estado conteniendo. He visto a Diego quedarse después del horario para ayudar a un empleado nuevo con un proyecto. Lo he visto rechazar contratos lucrativos porque el cliente trataba mal a nuestro personal. He visto cómo todos en la empresa, absolutamente todos, lo respetan no por miedo, sino por genuina admiración. Y hoy vi a mi esposa tratarlo como si fuera basura porque estaba usando un overol en lugar de un traje. Valeria sollozó abiertamente ahora. Roberto, yo no sabía. Pensé, Roberto detuvo el carro en un semáforo en rojo y se volvió hacia ella. Ese es exactamente el problema, Valeria. No sabías porque nunca te molestaste en averiguar. Viste a un hombre en un taller mecánico y automáticamente asumiste que era menos que tú. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo con meseros, con conductores de Uber, con personal de limpieza? ¿Cuántas veces te he escuchado hablar de ese tipo de gente como si no fueran completamente humanos con vidas, sueños y dignidad igual que la nuestra? Las palabras de Roberto eran duras pero necesarias. Valeria estaba comenzando a darse cuenta de que este incidente no era un momento aislado de mal juicio, sino el síntoma de un problema mucho más profundo en su carácter. Cuando llegaron a su departamento, un lujoso espacio en el piso 20 de una torre moderna con vista panorámica a la ciudad, Valeria se sintió por primera vez incómoda con su propio hogar. Los muebles de diseñador, las obras de arte costosas, los acabados de lujo, todo parecía hueco y sin sentido. Se dejó caer en su sofá italiano de $15,000 y miró a Roberto con ojos enrojecidos. ¿Qué voy a hacer? Roberto se sentó frente a ella. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, Valeria. Pero si realmente quieres cambiar, si realmente estás arrepentida, entonces necesitas hacer más que solo disculparte. Necesitas examinar cómo has estado viviendo tu vida y tomar decisiones diferentes. Valeria pasó esa noche sin dormir, reviviendo cada momento de la horrible escena en el taller. Pero más que eso, comenzó a recordar otros incidentes que había olvidado o minimizado convenientemente. La vez que había despedido a una empleada doméstica por un error menor sin siquiera escuchar su explicación. Las veces que había hablado despectivamente de la gente común en conversaciones con sus amigas. La forma en que trataba a los trabajadores de servicios como si fueran invisibles o peor aún, como si fueran inferiores. Cada memoria era como un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? Había crecido en una familia de clase media, no en la riqueza. Sus padres habían sido profesionistas trabajadores, un contador y una maestra, que le habían inculcado valores de respeto y humildad. Pero en algún momento, después de casarse con Roberto y entrar en círculos sociales más elevados, había adoptado las actitudes y prejuicios de las personas que quería impresionar. Había traicionado los valores con los que fue criada en favor de una imagen superficial de éxito. A la mañana siguiente, Valeria se despertó en el sofá donde había caído en un sueño inquieto cerca
cerca del amanecer. Roberto ya se había ido a trabajar, dejándole una nota breve. Recoge tu carro a las 5 p.m. Diego dijo que puedes pasar por el taller. Necesitamos hablar esta noche sobre nuestro matrimonio y hacia dónde vamos desde aquí. El mensaje era claro. Este incidente no solo había expuesto sus prejuicios, sino que había puesto en riesgo su relación. Roberto, quien había sido paciente con muchas de sus actitudes en el pasado, había alcanzado un punto de quiebre. Valeria pasó el día en una especie de niebla, incapaz de concentrarse en cualquier cosa. Canceló sus planes de almuerzo con amigas. No podía soportar la idea de escucharse a sí misma o a ellas hablando de cosas triviales, mientras su mundo interior se desmoronaba. A las 4:45 p.m. llamó un Uber para ir al taller. No podía manejar el BMW de Roberto sin su permiso, y además necesitaba el tiempo para prepararse mentalmente para enfrentar a Diego nuevamente. El trayecto a la Roma Norte le dio tiempo para pensar en qué iba a decir. ¿Cómo se disculpa a alguien apropiadamente por semejante nivel de prejuicio y crueldad? ¿Cómo se comienza a reparar el daño que se ha causado no solo a una persona, sino a la propia alma? Cuando llegó al taller, era una versión muy diferente de la mujer que había estado ahí el día anterior. No llevaba maquillaje elaborado, vestía jeans y una blusa simple, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo sin pretensiones. No era un intento de parecer humilde artificialmente, sino un reflejo genuino de cómo se sentía, despojada, vulnerable, humillada. Diego estaba terminando de hacer ajustes finales al Mercedes cuando ella entró. La vio y asintió brevemente antes de continuar su trabajo. Valeria se quedó de pie cerca de la entrada, sin saber qué hacer o decir. Después de unos minutos, Diego se limpió las manos y se acercó a ella. Su carro está listo, señora Santibáñez. El turbo ha sido reparado y reemplazamos algunos componentes que estaban desgastados. Debería funcionar perfectamente ahora. Valeria asintió, su voz apenas un susurro. Gracias. ¿Cuánto te debo? Diego negó con la cabeza. Como dije ayer, no hay cargo. Considérelo una inversión en una lección de vida. Valeria sintió lágrimas formándose nuevamente. Diego, por favor, necesito pagarte. No puedo simplemente... Diego la interrumpió gentilmente. Señora Santibáñez, el dinero no es el punto aquí. Si realmente quiere hacer algo significativo, use esta experiencia para cambiar cómo interactúa con el mundo. Valeria reunió coraje para mirarlo directamente a los ojos. Tienes toda la razón sobre mí, sobre cómo he estado viviendo. Y sé que una disculpa no es suficiente, pero necesito que sepas que estoy genuinamente arrepentida. No solo por lo que te dije, sino por el tipo de persona que he sido. Diego estudió su rostro por un momento. Había trabajado con suficientes personas para reconocer cuando alguien estaba siendo sincero. Veía en los ojos de Valeria algo que no había estado ahí el día anterior. Verdadera introspección y dolor genuino por sus acciones. Todos cometemos errores, señora Santibáñez. La verdadera medida de nuestro carácter no está en nunca equivocarnos, sino en cómo respondemos cuando lo hacemos. Si realmente quiere cambiar, entonces cambie. No por mí, sino por usted misma y por todas las personas que encontrará en su vida. Valeria asintió, secándose las lágrimas. ¿Puedo preguntarte algo? Diego asintió. ¿Por qué haces esto? Quiero decir, dirigir una empresa tan exitosa y aún así venir aquí a trabajar como mecánico. ¿Por qué? Diego sonrió genuinamente por primera vez en su presencia. Porque esto, señaló al taller a su alrededor, esto es real. Cuando trabajo en un motor, los resultados son tangibles e inmediatos. O funciona o no funciona. No hay política corporativa, no hay falsedad, no hay juegos de poder. Solo hay el problema y la solución. Me mantiene centrado en lo que es importante. Valeria miró alrededor del taller con ojos completamente diferentes. Mis padres eran mecánicos, continuó Diego. Crecí en este tipo de ambiente. Mi padre me enseñó que no hay vergüenza en ningún trabajo honesto, que la grasa bajo las uñas es tan honorable como la tinta en un contrato. Cuando empecé mi empresa, juré que nunca olvidaría esa lección. Por eso vengo aquí, para recordar quién soy realmente. Las palabras tocaron algo profundo en Valeria. Había pasado tanto tiempo tratando de ser alguien que pensaba que debería ser, alguien que impresionaría a otros, que había olvidado quién era realmente. Había perdido conexión con los valores que sus propios padres le habían enseñado. Mis padres, dijo Valeria de repente, también trabajaron duro toda su vida. Mi mamá era maestra en una escuela pública. Mi papá era contador en una empresa mediática.
mediana. Ellos me criaron para valorar a las personas por quienes son, no porque tienen. En algún momento traicioné esas enseñanzas. Diego escuchó atentamente. ¿Qué cambió? Valeria reflexionó sobre la pregunta. Me casé con Roberto y entramos en estos círculos sociales donde todos parecían medir su valor por su cuenta bancaria y su código postal. Empecé a adoptar esas actitudes porque pensé que era lo que se suponía que debía hacer para encajar. Perdí de vista lo que realmente importa. Diego asintió comprensivamente. El mundo empresarial puede ser así. Hay mucha presión para aparentar, para impresionar, para demostrar que eres exitoso según definiciones muy limitadas de éxito. Pero los líderes reales, las personas que realmente valen la pena, entienden que el éxito verdadero se mide de maneras muy diferentes. Valeria se sorprendió a sí misma al continuar la conversación. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes conectado con lo que es real cuando tienes tanto éxito? Diego sonrió. Es una decisión consciente todos los días. Rodearme de personas que no teman decirme la verdad. Hacer trabajo físico que me mantiene humilde. Recordar de dónde vengo. Y sobre todo, tratar a cada persona que encuentro con el mismo respeto, ya sea el CEO de otra empresa o la persona que limpia nuestras oficinas. Valeria sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un genuino deseo de ser mejor. No para impresionar a otros, sino para estar en paz consigo misma. Diego, ¿crees que las personas pueden realmente cambiar? Diego la miró directamente. Sí, lo creo. He visto a personas cambiar dramáticamente cuando tienen la motivación correcta y están dispuestas a hacer el trabajo. Pero el cambio real toma tiempo y esfuerzo consistente. No es solo decir lo siento y seguir con tu vida. Es examinar cada interacción, cada pensamiento, cada reacción y elegir conscientemente ser diferente. Valeria asintió lentamente. Quiero intentarlo. Quiero cambiar, pero no sé por dónde empezar. Diego consideró esto por un momento. Empiece por prestar atención. La próxima vez que interactúe con alguien, cualquier persona, haga una pausa y pregúntese, ¿estoy tratando a esta persona con el respeto que merece simplemente por ser humana? Preste atención a sus suposiciones. Cuando conozca a alguien nuevo, note qué juicios automáticos está haciendo y desafíelos. Valeria sacó una libreta de su bolso y comenzó a tomar notas. Diego observó esto con una mezcla de sorpresa y aprobación. ¿Estás tomando esto en serio?, comentó. Valeria levantó la vista. Mi matrimonio está en riesgo. Mi autoimagen está destruida. Y me di cuenta de que he estado viviendo de una manera que traiciona quién quiero ser realmente. Sí, lo tomo muy en serio. Diego asintió aprobadoramente. Esa es una buena señal. El verdadero cambio comienza con el reconocimiento honesto de que hay un problema. Se acercó a un estante y sacó un libro gastado. Este es un libro que me ayudó mucho cuando empecé mi empresa y sentí la tentación de dejar que el éxito me cambiara de maneras negativas. Habla sobre liderazgo genuino y cómo mantener la humildad en medio del éxito. Valeria tomó el libro con manos temblorosas, como si fuera un objeto precioso. Gracias, lo leeré. Hay algo más que podrías hacer, agregó Diego. Valeria lo miró expectante. Hay un programa comunitario que apoyo en Iztapalapa. Enseñan habilidades técnicas a jóvenes de escasos recursos, incluyendo mecánica básica. Siempre necesitan voluntarios. No para enseñar necesariamente, sino para ayudar con organización, apoyo administrativo, ese tipo de cosas. Podría ser una buena forma de salir de tu burbuja y conocer personas que viven realidades muy diferentes a la tuya. Valeria sintió un destello de entusiasmo genuino. Me encantaría. ¿Cómo me uno? Diego sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y escribió un nombre y número en el reverso. Contacta a María. Ella coordina los voluntarios. Puedes mencionar que yo te referí. Valeria guardó la tarjeta como si fuera un talismán. Mientras se preparaba para irse, se volvió hacia Diego una última vez. Diego, sé que no merezco tu tiempo o tu paciencia después de cómo te traté, pero gracias por no rendirte con la humanidad a pesar de encontrar personas como yo. Diego sonrió cálidamente. Señora Santibáñez, Valeria, todos merecemos la oportunidad de crecer y mejorar. Espero verla convertirse en la persona que sé que puede ser. Valeria condujo su Mercedes reparado de vuelta a casa, pero esta vez el lujo del vehículo no le daba la misma satisfacción que antes. En cambio, pensaba en el taller modesto donde acababa de presenciar más dignidad genuina de la que había visto en todos sus eventos
eventos sociales exclusivos combinados. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, encontró a Valeria sentada en la sala con una lista escrita de todas las formas en que necesitaba cambiar. Él se sentó a su lado y leyó la lista en silencio. Después de varios minutos, Roberto habló. Esto es un buen comienzo, Valeria, pero quiero que entiendas que voy a estar observando tus acciones, no solo tus palabras. He sido testigo de tu comportamiento durante años y he sido cómplice al no confrontarlo antes. Eso cambia ahora. Valeria asintió, aceptando la severidad de sus palabras. Lo entiendo. Y Roberto, lo siento, no solo por ayer, sino por todas las veces que no fui la persona que debería haber sido, por todas las veces que te avergoncé sin darme cuenta. Roberto tomó su mano. Te amo, Valeria, pero necesito ver un cambio real. Nuestra relación no puede continuar como ha sido. Valeria apretó su mano. Lo sé, y te prometo, no te prometo nada porque las promesas son solo palabras. Te voy a demostrar con acciones que puedo cambiar. Al día siguiente, Valeria llamó a María del programa comunitario. La conversación fue reveladora. María era directa y sin tonterías, dejando claro que el programa no necesitaba salvadores, sino trabajadores dispuestos a ensuciarse las manos y aprender de las comunidades a las que servían. Valeria aceptó cada condición y se inscribió para empezar el siguiente sábado. Los días siguientes fueron de introspección intensa. Valeria comenzó a notar patrones en su comportamiento que nunca había reconocido antes. La forma en que hablaba sobre el personal de servicio de su edificio. Los comentarios casuales que hacía sobre personas de diferentes clases sociales. La forma en que se relacionaba con vendedores en tiendas, meseros en restaurantes, conductores de taxi. Cada interacción revelaba capas de prejuicio que había normalizado. Valeria empezó un diario donde documentaba estos momentos, forzándose a confrontar incómodamente cada instancia de juicio o desprecio. El sábado llegó y Valeria se dirigió a Iztapalapa, un área de la Ciudad de México que nunca había visitado a pesar de vivir ahí toda su vida. El contraste con su mundo de Polanco era marcado. Las calles eran más estrechas, los edificios más modestos, la vida más visible en las aceras. Se sintió fuera de lugar, pero también extrañamente viva, como si estuviera viendo su ciudad por primera vez. El centro comunitario era un edificio simple de concreto pintado de colores brillantes. María resultó ser una mujer de unos 50 años, con una energía indomable y una mirada que parecía ver a través de cualquier falsedad. Bienvenida, dijo María después de evaluar a Valeria cuidadosamente. Diego me llamó para decirme que vendrías. Me contó un poco sobre tu situación. Aquí no juzgamos el pasado de nadie, pero esperamos trabajo duro y actitud genuina de aprendizaje. Valeria asintió humildemente. Estoy aquí para aprender y ayudar como pueda. María le mostró el lugar. Había un taller mecánico básico donde jóvenes de 14 a 20 años aprendían habilidades automotrices. También había aulas donde se enseñaba matemáticas aplicadas, lectura de manuales técnicos y competencias empresariales básicas. El objetivo, explicó María, era dar a estos jóvenes habilidades concretas que pudieran convertirse en empleos o negocios propios. Muchos de nuestros estudiantes vienen de familias donde nadie ha terminado la secundaria, dijo María. Para ellos, aprender un oficio es una oportunidad de romper ciclos de pobreza. Valeria fue asignada inicialmente a tareas básicas: organizar materiales, limpiar herramientas, ayudar con la logística de las clases. No era glamuroso y definitivamente no era el tipo de trabajo que había imaginado hacer, pero se sumergió en él completamente. Los jóvenes del programa inicialmente fueron cautelosos con ella. Podían sentir que no pertenecía a su mundo, que venía de un lugar de privilegio que no entendía sus realidades. Pero Valeria no intentó fingir ser algo que no era. Cuando hablaba con ellos, era honesta sobre su propia ignorancia y su deseo de aprender. Un chico de 17 años llamado Omar fue particularmente directo con ella una tarde. ¿Por qué estás aquí? Eres obviamente rica. No necesitas estar limpiando herramientas en un taller en Iztapalapa. Valeria consideró su respuesta cuidadosamente. Estoy aquí porque necesitaba un recordatorio de que el mundo es mucho más grande que mi pequeña burbuja. Porque tuve una experiencia que me mostró que he estado viviendo de una manera que me avergüenza. Y porque quiero aprender a ser mejor persona. Omar la estudió
sonrió por un momento. Al menos eres honesta. Eso es más de lo que puedo decir de otros voluntarios que vienen aquí para sentirse bien consigo mismos y luego desaparecen. Valeria sonrió tristemente. Prometo no desaparecer. Aunque honestamente no estoy segura de que esto me haga sentir bien conmigo misma. Más bien, me hace dar cuenta de cuánto no sé sobre el mundo. Durante las siguientes semanas, Valeria se convirtió en una presencia regular en el centro comunitario. Aprendió los nombres de todos los estudiantes, escuchó sus historias. Se enteró de que Omar cuidaba a 3 hermanos menores, mientras su madre trabajaba dobles turnos en una fábrica. Conoció a Lupita, una chica de 19 años que soñaba con ser la primera de su familia en asistir a la universidad. Escuchó a Carlos hablar sobre cómo aprender mecánica le había salvado de unirse a una pandilla local. Cada historia era una lección de humildad. Estas personas enfrentaban desafíos que Valeria nunca había imaginado, y lo hacían con una dignidad y determinación que la dejaban asombrada. No había autocompasión en sus narrativas, solo un enfoque práctico en trabajar duro y aprovechar las oportunidades cuando llegaban. María observaba la transformación de Valeria con un ojo experimentado. Había visto muchos voluntarios ir y venir, algunos genuinos, otros simplemente buscando sentirse virtuosos, pero podía ver que algo real estaba sucediendo con esta mujer de Polanco. Un sábado, después de que todos se habían ido, María invitó a Valeria a tomar café en una pequeña cafetería cerca del centro. Quiero contarte algo, dijo María mientras se sentaban con sus tazas de café simple. Cuando Diego me llamó sobre ti, fue honesto. Me dijo que habías cometido un error grave de juicio con él, que habías mostrado prejuicios de clase y que necesitabas una sacudida de realidad. Valeria sintió vergüenza, pero escuchó en silencio. Pero también me dijo algo más, continuó María. Me dijo que veía en ti potencial para un cambio real. Diego tiene buen ojo para las personas. Es parte de lo que lo hace tan exitoso. Así que decidí darte una oportunidad. Valeria sintió lágrimas formándose. No merezco su fe en mí. María sonrió. Probablemente no. Pero el punto del crecimiento personal no es merecerlo, es alcanzarlo de todas formas. Has estado trabajando duro estas semanas. Los chicos te respetan porque no has intentado salvarnos o arreglarnos. Has venido dispuesta a aprender, no solo a enseñar. Valeria secó sus lágrimas. Ellos han enseñado más de lo que yo jamás podría enseñar. María asintió. Ese es exactamente el tipo de actitud que necesitas mantener. La humildad no es pensar menos de ti misma, es pensar en ti misma menos frecuentemente. Se trata de reconocer que todos tenemos valor y algo que ofrecer, independientemente de nuestras circunstancias económicas. Valeria regresaba cada sábado y gradualmente comenzó a traer sus habilidades reales al programa. Resultó que su experiencia en relaciones públicas era invaluable para ayudar al centro a asegurar donaciones y atención mediática. Su red de contactos, que antes había usado solo para eventos sociales frívolos, ahora se convertía en una herramienta para conectar el programa con recursos que necesitaba. Pero lo hacía todo con una actitud completamente diferente. Ya no era la mujer arrogante que presumía de conexiones. Era una defensora genuina que creía en la misión del programa y trabajaba incansablemente para apoyarla. Roberto notaba los cambios en su esposa. La veía regresar de Iztapalapa los sábados, cansada, pero con una luz en sus ojos que no había visto en años. La escuchaba hablar sobre los estudiantes con genuino afecto y admiración. Veía cómo su forma de interactuar con el personal de servicio de su edificio había cambiado radicalmente, tomándose tiempo para conocer sus nombres, preguntar sobre sus familias, tratarlos con respeto genuino. Una noche, 3 meses después del incidente en el taller, Roberto le dijo: «Estoy orgulloso de ti, Valeria. El cambio en ti es real. Puedo verlo no solo en lo que dices, sino en cómo vives cada día». Valeria sonrió, pero era una sonrisa diferente a las que solía dar. Era más suave, más genuina, menos preocupada por impresionar. Todavía tengo mucho camino por recorrer. Cada día encuentro momentos donde mi viejo yo quiere emerger, donde quiero juzgar o presumir o comportarme como si fuera mejor que otros. Pero ahora al menos lo reconozco y puedo elegir diferente. 6 meses después del incidente, Diego hizo una visita sorpresa al centro comunitario en Iztapalapa. Valeria no sabía que vendría y casi
se cayó de la sorpresa cuando lo vio entrar. Estaba ahí para anunciar que Innovatech Solutions haría una donación mayor al programa, incluyendo equipamiento nuevo y fondos para expandir a otra locación. Después del anuncio, cuando los estudiantes celebraban y María daba las gracias efusivamente, Diego se acercó a Valeria. «Caminas diferente», le dijo. Valeria lo miró confundida. «¿Qué?». Diego sonrió. «Tu postura, la forma en que te mueves, cómo interactúas con las personas aquí, es diferente de hace 6 meses, más relajada, más auténtica. El cambio en ti es visible». Valeria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Estoy intentando ser mejor, pero honestamente, Diego, nunca voy a poder agradecerte lo suficiente por no rendirte conmigo ese día en el taller». Diego negó con la cabeza. «No me agradezcas a mí. El trabajo lo hiciste tú. Yo solo sostuve un espejo. Tú fuiste quien tuvo el coraje de mirarte realmente y decidir cambiar». Durante la siguiente hora, Diego se sentó con algunos de los estudiantes respondiendo preguntas sobre emprendimiento y trayectorias profesionales. Valeria observó cómo interactuaba con ellos exactamente de la misma manera que probablemente interactuaba con los ejecutivos en su empresa, con respeto genuino, atención completa y el entendimiento de que cada persona tiene valor y potencial. Cuando Diego se preparaba para irse, Omar se le acercó. «Señor Rodríguez, tengo una pregunta». Diego asintió. «Dime». Omar miró brevemente a Valeria antes de continuar. «Valeria nos contó sobre cómo la conoció, sobre el error que ella cometió y cómo usted respondió. Quiero saber, ¿cómo supo que ella realmente cambiaría? ¿Cómo supo que no era solo palabras?». Diego consideró la pregunta cuidadosamente. «Honestamente no lo sabía. No tenía manera de estar seguro, pero decidí darle el beneficio de la duda porque creo que todos merecemos esa oportunidad y porque he aprendido que el cambio real es posible cuando alguien está verdaderamente comprometido». Valeria ha demostrado con acciones consistentes durante meses que su compromiso es genuino. Omar asintió pensativamente. «Eso es importante para mí, porque vengo de un ambiente donde las personas constantemente juzgan mal a otros por su código postal o la forma en que hablan. Es bueno saber que la gente puede cambiar esas actitudes». Diego puso una mano en el hombro del joven. «La clave es estar dispuesto a ver a cada persona como un individuo, no como un estereotipo, y reconocer que todos estamos aprendiendo y creciendo. Yo también he cometido errores de juicio en mi vida. La diferencia está en estar dispuesto a reconocerlos y corregirlos». Después de que Diego se fue, María reunió a Valeria en privado. «Eso fue significativo», dijo. «Que Diego viniera personalmente, que reconociera públicamente tu transformación. No hace ese tipo de cosas ligeramente». Valeria se sentía abrumada. «No sé qué decir. Todavía me siento avergonzada por cómo lo traté». María sonrió sabiamente. «Esa vergüenza es saludable si te impulsa hacia adelante, no si te paraliza. Usa esa memoria no como una fuente de autoflagelación, sino como un recordatorio de por qué sigues eligiendo ser diferente». El año pasó y Valeria se había convertido en una parte integral del programa comunitario. Había ayudado a asegurar patrocinios de varias empresas. Había organizado un evento de recaudación de fondos que había atraído atención mediática significativa. Pero más importante que eso, había formado relaciones genuinas con los estudiantes y el personal. Ya no era la voluntaria de Polanco, era simplemente Valeria, alguien que se presentaba cada semana lista para trabajar y aprender. Un sábado, Omar se graduó del programa con certificaciones en mecánica automotriz y había asegurado un empleo en una concesionaria respetable. Durante la ceremonia de graduación, pidió permiso para hablar. «Quiero agradecerle a muchas personas», comenzó, «pero hay alguien en especial a quien quiero reconocer. Valeria llegó aquí hace un año desde un mundo completamente diferente al nuestro. Al principio, algunos de nosotros éramos escépticos. Pensamos que era solo otra persona rica jugando a ser salvadora, pero ella nos demostró que estaba aquí para aprender tanto como para ayudar. Nos trató como iguales, escuchó nuestras historias y usó sus recursos y contactos no para hacernos sentir pequeños, sino para crear oportunidades reales». Valeria sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras Omar continuaba. «Ella me dijo una vez que todos merecemos segundas oportunidades para crecer». Bueno, Valeria, gracias por tomar tu segunda oportunidad tan en serio. Nos has mostrado que el cambio real es posible y eso nos da esperanza de que podemos cambiar nuestras propias
aquellas circunstancias. La audiencia estalló en aplausos. Roberto, quien había venido a la ceremonia por primera vez, apretó la mano de su esposa con orgullo. Después del evento, mientras ayudaban a limpiar, Diego apareció nuevamente. Se había convertido en algo así como una tradición que apareciera en momentos significativos para apoyar el programa. Se acercó a Valeria mientras ella guardaba sillas. Señora Santibáñez, necesito hablar contigo sobre algo. Valeria dejó la silla que estaba cargando. Por supuesto, Diego. Él sonrió. Primero, creo que después de un año de trabajar juntos en esto, podrías empezar a llamarme Diego en lugar de señor Rodríguez. Valeria sonrió también. Solo si empiezas a llamarme Valeria en lugar de señora Santibáñez. Trato hecho. Diego se puso serio. Innovatec está expandiendo su departamento de responsabilidad social corporativa. Necesitamos a alguien que entienda tanto el mundo empresarial como el trabajo comunitario real. Alguien que pueda construir puentes entre estos mundos. He estado observando tu trabajo aquí durante el último año y creo que podría ser perfecta para el puesto. Valeria se quedó sin palabras. Diego, yo no tengo experiencia formal en ese campo. Mi formación es en relaciones públicas. Diego asintió. Lo sé, pero has demostrado algo más valioso que credenciales formales. Has mostrado un compromiso genuino, la capacidad de conectar con personas de diferentes contextos y una humildad que es esencial para este tipo de trabajo. Tu experiencia en relaciones públicas sería un bono, pero tu transformación personal es lo que realmente te califica. Valeria sintió una mezcla de emociones. Por un lado estaba emocionada por la oportunidad, por otro sentía que no lo merecía. Como si pudiera leer sus pensamientos, Diego agregó: Valeria, parte de dejar ir el pasado es permitirte mismo crecer hacia el futuro. Has hecho el trabajo de transformación. Has demostrado consistentemente durante un año que tu cambio es real. No te estoy ofreciendo esto por compasión o porque siento que te debo algo. Te lo ofrezco porque honestamente creo que serías excelente en este rol. Valeria miró a Roberto, quien asintió alentadoramente. Acepto, dijo finalmente. Y Diego, gracias. No solo por esto, sino por todo. Por ver potencial donde yo solo veía fracaso. Por no rendirte conmigo cuando tenías todo el derecho a hacerlo. Diego extendió su mano para un apretón formal. Bienvenida al equipo. Empiezas el próximo lunes. Esa noche, Valeria y Roberto celebraron en casa con una cena simple que ella había cocinado. Ya no pedían comida de restaurantes caros 5 veces por semana. Habían simplificado muchos aspectos de su vida, encontrando más satisfacción en cosas genuinas que en ostentación. Roberto levantó su copa de vino por las segundas oportunidades y el coraje de tomarlas. Valeria brindó con él y por los espejos honestos que nos muestran quiénes somos realmente, incluso cuando duele mirarnos. Roberto sonrió. ¿Sabes? El otro día estaba en una reunión con Diego y algunos otros ejecutivos. Alguien mencionó casualmente tu nombre en el contexto del programa comunitario. Diego dijo algo que me quedó grabado. Valeria lo miró curiosa. ¿Qué dijo? Roberto tomó la mano de su esposa. Dijo: Valeria Santibáñez es un ejemplo de lo que todos deberíamos aspirar a ser. Lo suficientemente valiente para confrontar nuestros propios defectos y lo suficientemente determinada para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Es una de las personas más auténticas que conozco. Valeria sintió lágrimas nuevamente, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de vergüenza o arrepentimiento, sino de gratitud. Gratitud por la difícil lección que había aprendido, por las personas que le habían dado segundas oportunidades y por el camino de transformación que había elegido tomar. Los años siguieron pasando. Valeria se destacó en su rol en Innovatec Solutions, construyendo programas comunitarios innovadores que realmente hacían diferencia en las vidas de las personas. Pero más importante que su éxito profesional era el cambio fundamental en cómo vivía cada día. Ya no juzgaba a las personas por su apariencia o circunstancias. Había aprendido a ver a cada individuo como completo y valioso. Sus amistades cambiaron. Algunas de las personas de sus antiguos círculos sociales se alejaron, incómodas con su nueva autenticidad, pero formó nuevas conexiones basadas en valores compartidos en lugar de estatus social. María del centro comunitario se convirtió en una de sus amigas más cercanas. Omar, quien continuó prosperando en su carrera, la veía como una mentora. Los estudiantes del programa la conocían
veían como alguien que realmente se preocupaba por su éxito. Un sábado, 5 años después del incidente que había cambiado su vida, Valeria llevaba a un grupo de nuevos voluntarios corporativos al centro comunitario en Iztapalapa. Mientras explicaba la misión del programa, un joven ejecutivo hizo un comentario que ella reconoció inmediatamente. ¿Es seguro estacionar nuestros autos aquí? Quiero decir, este no es exactamente el mejor vecindario. Valeria sintió la vieja respuesta automática de irritación surgir, pero la transformó en una oportunidad de enseñanza. Entiendo tu preocupación, dijo calmadamente. Yo tuve pensamientos similares la primera vez que vine aquí, pero permíteme compartir algo que he aprendido en los últimos 5 años. Valeria procedió a contar una versión editada de su propia historia. Habló sobre cómo había juzgado a una persona excepcional basándose en las apariencias, cómo ese juicio casi había costado no solo una oportunidad de crecimiento, sino también su matrimonio y su propia paz interior. Describió la transformación que había experimentado al salir de su burbuja y genuinamente conocer personas de diferentes contextos. Al final, este barrio me ha enseñado más sobre valor, determinación y dignidad humana que todos los eventos de networking en Polanco juntos, concluyó. La gente aquí te tratará con el respeto que tú les muestres. Es realmente así de simple. El joven ejecutivo pareció verdaderamente considerado. Gracias por compartir eso. Creo que necesitaba escucharlo. Después de que el grupo se fue, Diego, quien había estado observando desde lejos, se acercó a Valeria. Esa fue una enseñanza poderosa, dijo. Valeria se encogió de hombros. Solo compartí mi propia experiencia. Diego sonrió. Es por eso que eres tan efectiva en este rol. No predicas desde una posición de superioridad moral, hablas desde un lugar de haber hecho el viaje tú misma. Esa autenticidad es lo que hace que la gente realmente escuche. Valeria reflexionó sobre esto. ¿Sabes qué es lo extraño? A veces casi estoy agradecida por aquella humillación en tu taller. Sé que suena masoquista, pero fue el catalizador que necesitaba. Sin ese momento de completa vergüenza, podría haber seguido viviendo en esa burbuja de prejuicio y superficialidad. Diego asintió comprensivamente. Las mejores lecciones a menudo vienen de los momentos más difíciles, pero lo que importa no es el momento en sí, sino lo que elegimos hacer con él. Una tarde, varios años después, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Ernesto, el mecánico mayor del taller de Diego. Señora Valeria, lo llamo porque Diego está enfermo. No es nada serio, solo una gripe fuerte, pero significa que no puede venir al taller esta semana. Tenemos algunos trabajos importantes pendientes y me preguntaba si usted conoce a alguien que pueda ayudar con la parte administrativa. Valeria no dudó. Yo iré. Dame la dirección y estaré ahí mañana. Cuando llegó al taller al día siguiente, fue como cerrar un círculo. Era el mismo lugar donde 5 años atrás había cometido uno de los errores más grandes de su vida, pero ahora entraba como una persona completamente diferente. Ernesto la recibió calurosamente. Señora Valeria, gracias por venir. Valeria sonrió. Solo Valeria, por favor. Y es un honor poder ayudar. Durante esa semana, Valeria trabajó en el taller, manejando citas, coordinando con proveedores, incluso aprendiendo algunas tareas mecánicas básicas. Los mecánicos, que habían sido testigos de su transformación a lo largo de los años, a través de sus visitas ocasionales, cuando venía a ver a Diego sobre proyectos comunitarios, la trataron como parte del equipo. Al final de la semana, cuando Diego se recuperó lo suficiente para hacer una visita breve al taller, encontró a Valeria con las manos manchadas de grasa, ayudando a organizar herramientas después del cierre. Se detuvo en la entrada, observándola por un momento antes de hablar. Esto es algo que nunca imaginé hace 5 años, dijo con una sonrisa. Valeria se rió. ¿Qué? ¿Verme con las manos sucias? Diego se acercó. No solo eso, verte completamente cómoda en un ambiente que una vez despreciaste, verte tratando a estos mecánicos como iguales, como amigos, ver cómo has integrado completamente las lecciones que este lugar enseña. Valeria miró alrededor del taller con afecto genuino. Este lugar me salvó, Diego. Me salvó de una vida de superficialidad vacía. Me enseñó lo que realmente importa. Diego asintió, claramente emocionado. Sabes, Valeria, cuando te conocí ese día hace 5 años, vi 2 cosas. Vi a alguien lleno de prejuicio y arrogancia, sí, pero
también vi a alguien que estaba profundamente infeliz, aunque no lo supiera. Vi a alguien que había perdido su camino, pero que tenía el potencial de encontrarlo nuevamente. Valeria sintió lágrimas formándose. Tenías razón en ambos casos, y si no hubiera sido por tu paciencia y tu voluntad de darme una segunda oportunidad. Diego la interrumpió gentilmente. La segunda oportunidad la tomaste tú, Valeria. Yo solo sostuve la puerta abierta. Tú fuiste quien eligió caminar a través de ella y hacer el trabajo duro de transformación real. Esa noche, cuando Valeria llegó a casa, Roberto notó algo diferente en ella. Hay una paz en ti que no había visto antes, comentó. Valeria se sentó a su lado. Estuve en el taller de Diego toda la semana, ayudando mientras él se recuperaba de su gripe. Y me di cuenta de algo. Ya no cargo vergüenza sobre lo que pasó hace 5 años. No porque lo haya olvidado, sino porque he hecho el trabajo de convertirlo en crecimiento. Esa persona que humilló a Diego en ese taller ya no existe. Roberto la abrazó. Estoy tan orgulloso de quien te has convertido. Valeria sonrió. Yo también. Por primera vez en mi vida, realmente me gusta la persona que veo en el espejo. Los años continuaron pasando. Valeria se convirtió en una voz reconocida en el espacio de responsabilidad social corporativa, no solo en México, sino internacionalmente. Daba charlas sobre transformación personal y corporativa. Escribió un libro sobre puentes de construcción entre diferentes mundos sociales. Pero siempre volvía a sus raíces en el centro comunitario de Iztapalapa, trabajando directamente con estudiantes cada sábado. En el 10º aniversario del programa se organizó una gran celebración. Cientos de graduados regresaron para celebrar. Había historias increíbles de éxito. Ex-estudiantes que ahora tenían sus propios talleres, otros que habían ido a la universidad, algunos que estaban enseñando en el programa ellos mismos. Durante la ceremonia, María pidió a Valeria que dijera algunas palabras. Valeria subió al estrado, mirando las caras de tantas personas cuyas vidas había tocado y que habían tocado la suya. Cuando llegué aquí hace 10 años, comenzó, era una persona rota, que ni siquiera sabía que estaba rota. Pensaba que tenía todas las respuestas, que mi posición social y mi riqueza me hacían superior. Pero este lugar, estas personas, me enseñaron que estaba completamente equivocada. Valeria miró directamente a Diego, quien estaba sentado en la audiencia. Un hombre muy sabio me dio la oportunidad de cambiar cuando yo no la merecía. Él me enseñó que el verdadero liderazgo se trata de levantar a otros, no de pisotearlos. Que el verdadero éxito se mide no por lo que acumulas, sino por el impacto positivo que tienes en el mundo. Su voz se quebró ligeramente con emoción. Y ustedes, señalando a los graduados y estudiantes presentes, me enseñaron que la dignidad, la determinación y el valor no tienen nada que ver con el código postal o la cuenta bancaria. Me enseñaron que había vivido en pobreza emocional y espiritual mientras juzgaba a otros por su pobreza material. La audiencia estaba completamente silenciosa. Así que en este aniversario quiero darles las gracias. Gracias por aceptarme cuando no tenía derecho a su aceptación. Gracias por ser pacientes conmigo mientras aprendía lecciones que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Y gracias por demostrarme todos los días que el cambio real es posible, que las segundas oportunidades pueden llevar a vidas completamente transformadas. La ovación fue ensordecedora. Pero para Valeria, el verdadero premio no era el aplauso, sino la paz interior que había encontrado al convertirse en alguien de quien podía estar genuinamente orgullosa. Después del evento, mientras ayudaba a limpiar como siempre hacía, Diego se le acercó una última vez. Valeria, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo nos conocimos? ¿Desearías que ese día en el taller hubiera sido diferente? Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento el dolor que causé y la persona que era, pero no desearía que fuera diferente, porque ese momento de humillación absoluta fue el catalizador para la mejor transformación de mi vida. Sin él, podría haber seguido siendo esa persona miserable y prejuiciosa para siempre. Diego sonrió. Esa es una perspectiva madura. Valeria le devolvió la sonrisa. Aprendí de un gran maestro. Mientras conducía a casa esa noche, Valeria pensó en el increíble viaje que había sido su vida durante los últimos 10 años. De mujer arrogante a estudiante humilde. De esposa superficial a socia activa en el trabajo de su marido. De alguien que juzgaba a otros por apariencias a alguien que se
celebraba la humanidad en todas sus formas. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Omar, quien ahora dirigía su propio taller exitoso. Gracias por todo, Valeria. Sin tu ejemplo de que el cambio es posible, nunca habría creído que podía hacer algo con mi vida. Eres prueba de que todos podemos crecer más allá de nuestras circunstancias, ya sean de privilegio o de pobreza. Valeria sonrió, guardando el mensaje como un recordatorio de por qué el trabajo duro de transformación personal siempre valía la pena. No se trata solo de cambiar tu propia vida, sino de cómo tu cambio puede inspirar y elevar a otros. Y así, en un círculo completo, la mujer que una vez había dicho, mi marido te podría despedir con una llamada sin saber que estaba hablando con su jefe, se había convertido en alguien cuya verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en vidas tocadas, lecciones aprendidas y la profunda satisfacción de vivir auténticamente cada día.